Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, hagamos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 14. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, en este tu día, Señor. Gracias, Señor, por traer entendimiento, mi Señor, a nuestros corazones de que el primer día de la semana es el día que tú escogiste, Señor, para ser honrado, para que tu pueblo se reúna en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor. Señor, gracias, Señor, guárdanos de no entender esto, Señor, y de no honrar tu día, Señor. Ten misericordia de aquellos para los cuales tu día es una cosa más, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hoy estamos en la enseñanza, la 13ª enseñanza, sobre este tema tan importante, la armadura de Dios. Es importante que entendamos que es la armadura de Dios, para que hagamos diferencias con las otras armaduras que muchas veces nos colocan en los concilios. Según donde usted caiga, le van colocando armaduras de cómo cubrirse, de cómo santificarse, de cómo ser, de cómo vivir, de cómo vestir. Todas esas armaduras. Aquí Dios nos está hablando de la armadura de Dios. Y hoy comenzamos en la primera parte de la coraza de justicia. Y es muy importante, hoy apenas vamos a traer la introducción, porque es muy importante que entendamos por qué el Señor lo llama coraza, como un protector, como un chaleco de justicia. Debemos entender que hay dos tipos de justicias. La justicia de Dios, la cual es perfecta, y las demás justicias, incluyendo ahí la justicia del hombre. Pero aquí Dios nos está entregando la armadura de Dios, nos entrega la verdad de Dios, que ya vimos bastante sobre ella a través de toda la palabra, que la verdad es el Padre, la verdad es el Espíritu de verdad y Cristo es el camino, la verdad, o sea, Dios es la verdad. Y es importante entender que su palabra, la suma de su palabra, Salmo 119, 160, es la verdad. Y que Dios engrandeció dos cosas sobre todas las cosas del universo, Salmo 138, 2, su nombre y su palabra, su verdad. Entonces, qué importante, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí hay algo que debemos entender. Pablo le está hablando a los redimidos. Pablo no le está hablando al mundo perdido, sino a los redimidos. ¿Y cómo le dice a los redimidos que nos vistamos de la coraza de justicia? Sabiendo que los redimidos ya fuimos justificados. Si ya fuimos justificados, ya tenemos entrada libre al Padre. ¿Cómo nos dice que nos vistamos la coraza de justicia? Pablo, ¿qué te pasa? Vamos a entender algo muy grande, muy tremendo, muy profundo, muy maravilloso en la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Lo importante para usted y como para mí como creyentes es cómo
cómo ser aceptos delante de Dios, no delante del pastor, no cómo agradar al brazo de carne, sino cómo agradar a Dios. De eso se trata la coraza de justicia. Cómo agradar a Dios, cómo acercarme a Dios, cómo es que le gusta a Él que yo me acerque, porque hay muchas formas, hay muchas ideas, muchas reglas. Dependiendo de donde usted vaya, va a encontrar reglas, como vestir, como peinarse, como el pelo, como todo, reglas. Pero le voy a mostrar por la palabra qué es eso delante de Dios. Cuando nos cubrimos con otra justicia, que no es la justicia de Dios, la coraza de justicia. Muy importante entender eso, porque todos nos hemos vestido de lo que nos enseña. Y lo importante, como dice el Señor, no es que nosotros andemos en una voluntad permisiva, sino en la perfecta voluntad de Dios. Y para eso, usted y yo tenemos que morir, tenemos que presentar nuestra vida en sacrificio vivo, apartado, santo, agradable a Dios. Y no conformarnos al mundo, no conformarnos a las formas que nos dan los concilios, o los pastores, o los creyentes, sino la forma de Dios, la forma bíblica, lo que dice la Biblia. Acuérdese, este es un lugar en donde la única autoridad aquí es la palabra de Dios. Los demás servimos. Eso me he cansado de compartirlo siempre. La única autoridad en el universo es Dios y su palabra, no hay otra. Aquí servimos, y por eso que usted debe estar pendiente de qué se enseña, para que aquí se exalte la palabra y no lo que diga el que predica. Entonces, muy importante, Pablo dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, y habla de 6 armas. Y dice que necesitamos esas 6 armas para poder estar firmes y no ser engañados. Acordémonos que ya vimos en 8 enseñanzas sobre la verdad cómo opera el enemigo, que el enemigo ya hoy en día no opera como en el Antiguo Testamento, en donde él tenía poder y gloria y hacía lo que quería. En el Nuevo Testamento él está totalmente destruido, despojado y además avergonzado públicamente. No tiene poder. El único poder que tiene Satanás en este mundo es el que usted y yo le damos, no tiene otro poder. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo, porque si él tuviera poder, así nosotros le demos lugar y él hace lo que quiere. No, solamente él tiene poder en aquel que le abre puertas. Muy importante entender eso, porque el que está reinando y el rey, él dijo, toda potestad me es dada, no me va a ser dada en un futuro, en un milenio. No lo dijo, eso es antibíblico. Él dijo, apenas resucitó, subió al cielo, presentó su sangre, fue a justificar su obra y a justificar a sus redimidos con su sangre al santuario celestial y ante el propiciatorio. Y ahí bajó a la tierra, y lo primero que le dijo apenas bajó a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, él es rey en el cielo y en la tierra. Eso está claro. Querer llevar al Señor a que reine en un futuro, eso es antibíblico. Y aquí lo estamos enseñando los jueves, y no hay forma de debatir el reinado de Cristo. No hay forma. Más aún hay 23 versículos en el Nuevo Testamento que dicen que Él tiene que reinar a la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que yo, dice el Padre, ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el último enemigo que yo voy a destruir es la muerte. Y a partir de que Dios destruye la muerte, ¿qué comienza? La resurrección. O sea que el Señor tiene que estar allá hasta que comience la resurrección, la nueva vida. La nueva vida. 23 versículos lo respaldan. Entonces, muy importante, el enemigo hoy opera a través de artimañas, a través de disfraces. Se disfraza de pastor, se disfraza de hermanos fieles, tiene todo tipo de disfraz. El enemigo no respeta pinta, no respetó a Jesucristo, no respetó al Señor, no respetó al Padre, y le engañó la tercera parte de los ángeles. El día vino y le destruyó la tierra. Lo va a respetar a usted y a mí si le damos lugar.
Entonces, cuando Pablo nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios, lo que está diciendo en resumen es que nos vistamos de Cristo, que nos pongamos al Señor Jesucristo, que seamos uno con Cristo. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, muy importante que Pablo está trayendo en esta enseñanza, nos está trayendo una alegoría o una figura de lenguaje o lenguaje figurado. De eso está llena la Biblia. ¿Cómo es posible que Pablo trae y compara espiritualmente el uniforme de un soldado romano y lo expone espiritualmente para nosotros? Es una alegoría, es un lenguaje figurado. Entonces, él usa la armadura de un soldado alegóricamente para mostrarnos espiritualmente de cómo debemos nosotros cubrirnos, vestirnos de la armadura para poder resistir, estar firmes en la guerra y salir avantes, porque esto es una lucha diaria, suya y mía. Entonces, hoy comenzamos a ver por la palabra, eso es lo lindo de este lugar, por la palabra. Esta segunda arma llamada la coraza de justicia. Y debemos entender que para el soldado romano, la coraza de justicia, o sea, la coraza era un chaleco, una protección muy importante para el ejército romano. Muy importante. La coraza cubría desde la base del cuello hasta el abdomen, cubría todo el pecho, protegiendo los órganos vitales. O sea, era una coraza gruesa en cuero en donde protegía los órganos de vida del soldado. Si al soldado lo verían en un brazo o en una pierna, no habría problema. El problema estaba en que lo hirieran, digamos, el corazón se lo atravesaran, o los pulmones, o el hígado, o los riñones. Todo eso estaba protegido. Y eso espiritualmente habla de lo que nos protege, la justicia preciosa y perfecta de Cristo. Muy importante. Entonces, así nosotros también, en el armamento que el Espíritu Santo nos entrega a través de Pablo, nos entrega la coraza de justicia para poder resistir los dardos de fuego del maligno. ¿A cuántos les daña el corazón? ¿Cuántos en su obrar cristiano hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios? ¿Cuántos cristianos a lo bueno llaman malo, a lo malo bueno? ¿Qué le han dañado? El corazón le pegó si no tenía protección. Porque, ojo, vamos a entender de que Pablo nos está diciendo que nos vistamos la coraza, que nos la pongamos así nos quedamos salvos. Debemos vestirnos esa coraza. Eso es tremendo. ¿Por qué? Después vamos a ver por qué. Muy importante. Entonces, mire lo que nos enseña la palabra. En Estados Unidos, las fuerzas especiales y el policía raso, todos tienen por ley que salir al servicio con un chaleco. Un chaleco que guarde sus órganos vitales. Lo mismo nos está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. Si vamos a salir en batalla, hermano, ni nos atrevamos a salir sin ponernos la coraza de justicia. Importante, hermanos. Y así ya vimos el cinturón de la verdad con el cual debemos ceñirnos. Un pectoral o chaleco o coraza es esencial para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque cubre órganos vitales espiritualmente para que nosotros podamos ser aceptos delante de Dios y poder así
luchar esta batalla diaria. Entonces, vemos que no es extraño, hermanos, que Pablo use este tipo de lenguaje para referirse a una representación de la justicia de Cristo sobre nosotros. Esa coraza, dice, espiritualmente cubre nuestra alma y protege nuestro corazón. Es un arma anti-artimañas, la coraza de justicia, antidardos. ¿Qué es entonces esta coraza de justicia? Entendamos. Cuando se habla de justicia, de ser justos, Pablo no está hablando aquí de moralidad, porque en eso se concentra mucha iglesia, moralidad. Y es importante que entendamos que ningún creyente puede enfrentarse a las mentiras, a las artimañas, a los disfraces, a las trampas del enemigo, hermano y hermana, con nuestra propia justicia, con nuestra moralidad, con nuestra rectitud, con nuestra santidad. Imposible. Necesitamos una coraza, pero una coraza que venga de Dios. Por eso es de Dios. Son 6 armas, cada una es de Dios. Pues lástima del legalista, el religioso, que cree que puede enfrentarse a las trampas y a las formas de operar del enemigo, hermano, en nuestra propia justicia. Porque eso es lo que enseñan en algunos lugares alrededor del mundo. Y usted ve a la gente uniformada. Usted lo ve y usted dice, este ya está parte. Uniformados. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, yo también estuve ahí, no hemos entendido, o sea, en ese pensar, no estoy hablando de un lugar físico, en ese pensar, no hemos entendido, hermanos, la diferencia entre la coraza de Dios, la coraza de justicia de Dios y nuestra propia justicia. Esta justicia es muy grande, es muy fuerte, es impenetrable, es segura, la coraza de justicia. Porque muchos piensan en su moralidad o en su honestidad, integridad de los reyes. En justicia tiene que ver con todo eso, pudor. Pero ninguna de esas cosas, ni nuestras buenas obras, ni nuestra rectitud, hermano, pueden, en nuestra propia justicia, podemos, hermano, enfrentarnos no solamente al enemigo, sino que directamente, cuando usted y yo usamos alguna de estas formas, así sea su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de peinar, su moralidad, la mía, lo que sea, tenemos 2 grandes enemigos. Uno, que ya le abrimos puerta, el diablo, con sus artimañas. Otro, Dios. Y eso nunca se ha visto así. Dios es enemigo de cualquier forma que usted y yo presentemos o cualquier cosa religiosa que hagamos para tratar de agradar a Dios, que no sea vestirnos de la coraza de justicia que es Cristo. Eso es muy importante, lo que vamos a entender. Si nosotros, yo he leído, y algunos, a veces me queda tiempo, hombres de Dios preciosos, que ya murieron. Y estos hombres, mientras más conocieron de la justicia de Cristo, más sucios se sentían. Sus obras, llegaron a entender que sus obras antes los hacía, hermano, los separaba de Dios, en no tener en cuenta esa justicia perfecta y sola de Dios, que es Cristo. Y ninguno, si nosotros queremos ver lo que pensaron estos grandes hombres de Dios, vamos a ver que ninguno confiaba en sí
su propia justicia, jamás. Muy importante. Entonces, en esta coraza de justicia, Pablo nos está refiriendo a integridad, moralidad, rectitud, honestidad, santidad, las cuales, ojo, debemos tener. Si usted y yo somos hijos de Dios, esto debe ser normal en su vida diaria y en la mía. Debe ser normal. Pero no cosa como que aferrarnos para ir delante de Dios. Por eso hay un versículo por allá, dice que nuestra vida está escondida con Cristo, Dios. Es escondidos en Él. Cuando Dios lo mira a usted, mira a Cristo, mira la obra de Cristo, mira la perfecta voluntad de Cristo, la perfecta vida de Cristo. Entonces, también es legal que usted y yo presentemos defensa de nuestra justicia. Samuel lo hizo. Samuel, cuando estaban acusando de que sus hijos eran unos perversos, él presentó defensa. Miren ustedes a ver si yo a alguno le he robado una oveja o a alguno he hecho algo contra ustedes. Él presentó defensa. Está bien de que usted y yo presentemos defensa de nuestra justicia en casos que se nos exija. Job, miren lo que dice, leámoslo, verso 31, capítulo 31, verso 6. Dice, o anótenlo: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. O sea, Dios que mira el corazón conocía a Job. Job se creía un hombre íntegro y era un hombre íntegro, pero el Señor le mostró de que su integridad estaba muy lejos de entender la grandeza de la justicia de Dios. Por eso por allá llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora que entiendo, mis ojos te ven. El Salmo 7:8, la parte B, dice: júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia. O sea, que usted y yo debemos andar en honestidad, en rectitud, en honradez, en santidad debemos. Pero Dios pesa los corazones. No es una cosa, por supuesto que eso se vuelve de una forma interna y externa. Salmo 7:8, la parte B. En el Salmo 84:11, la parte C, dice que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea que esa integridad que la produce esa unión con Cristo, esa unión con la palabra de Cristo, ese deber de la palabra de Cristo, esa unidad con Él, eso Dios lo juzga. Por eso es muy importante, y Dios trae bienestar y bendición. Entonces, así que según la Biblia, nuestra moral, pudor, honestidad, rectitud deben estar presentes en nuestra vida, según la palabra. Y obvio que deben estar presentes. Tienen que estar presentes. Es algo, hermanos, que eso es parte de la vida de Cristo en nosotros. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo. Y Pablo antes decía otras cosas. Y Pablo antes buscaba a los cristianos para matarlos. Antes odiaba a Cristo y la obra de Cristo. Y después terminó diciendo: ya no vivo yo. O sea, esta vida mía no sirve. No sirve. Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en esta carne lo vivo creyéndole en la fe en el Hijo de Dios, en la obra perfecta que Él hizo y hace en mí. Es muy importante. Aquí Pablo entonces está hablando de otra justicia, la coraza de justicia. Es un blindaje que viene de Dios. Es tan importante entender esto, hermano. Si la palabra de verdad, la verdad que es la primera arma que debemos colocarnos, vemos lo importante, lo única, lo necesaria, lo obligatoria para nuestra vida. Ahora aquí vamos a entender otra del mismo tamaño: la coraza de justicia. Es un blindaje, hermano, sin el cual no podemos estar protegidos. Protegidos
contra el enemigo, contra las acechanzas del enemigo, contra las ofertas del mundo y contra nuestra propia concupiscencia. Esa coraza nos cubre nuestros órganos vitales. ¿Por qué? Porque nuestra propia justicia, imagínense, uno entra a un lugar legalista que está alrededor de todo el mundo y usted comienza a transformarse por fuera. ¿Eso para qué nos sirve? Contra la conciencia que nos acusa. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué? Una conciencia que nos acusa porque Dios juzga el corazón. Y ahí está la conciencia acusando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones que están por encima de la palabra de Dios. ¿Cómo nos van a cubrir a esas cosas legalistas, los susurros del mundo, hermano? De las tinieblas. ¿Cómo? Y menos todavía cuando usted y yo nos decidimos por algo legalista. Entonces nos toca cumplir otra regla imposible de cumplir, los 613 mandamientos de Dios. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo cumple toda la ley. 613 mandamientos. Entonces, cuando depende de usted entra a un lugar de eso legalista, usted sale legalista, usted sale uniformado legalista. Y entonces todo ese legalismo pasa a ser su justicia. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en nuestras diferentes formas, entonces la obra de Cristo pasa a ser vana. Yo entonces me cogen los mandamientos de Dios que tengo que cumplirlos a plenitud. Y dice que el que viole un solo mandamiento le toca cumplirlos todos. Qué grave, hermano, lo que no han entendido los legalistas. Qué grave. Yo era uno de esos. Porque comencé en la iglesia legalista, comenzamos. De comer así. No se podía comer usted un confitico que de ron, porque era pecado. Pero sí puede hacer muchas otras cosas que hacen, grandísimas. Entonces, menos podemos resistir la severidad de la ley de Dios, hermanos. 603. Cuando usted y yo no entendemos lo que es la coraza de justicia, hermano, y nos estamos vistiendo de otras formas de cosas, hermano, le digo que esto es grave delante de Dios, hermano. Como yo entendí esta cosa, grave delante de Dios, hermano. Me sentí sucio, me siento sucio. Porque a veces pensamos que por mucho estudiar, que por mucho, uy, hermano, qué cosa más asquerosa. Cuando tratamos de usar alguna de esas cosas para agradar a Dios o para sentirnos que estamos agradando a Dios no lo agrada a nadie, a Dios solamente lo agrada uno, Cristo. Por eso dice Cristo en nosotros la esperanza de ¿qué? De esa gloria futura. Solamente Cristo, no mis estudios, no mi legalismo, no mi cara, ni mis formas. Cristo. Uy, hermano. Dios nos ayude a entender esto y que me ayude a exponer su palabra, como es. Sí, ¿por qué? Porque si usted y yo estamos con la... Mire, Pablo era tan legalista. Pablo, la barbita, no sé si en ese momento usaban el equipar, pero sí usaban el talí. Y dice que los cordoncitos, porque tenían que ser de color azul porque tipificaban la palabra según números 15, 37 en adelante. Era cortico, dice que antes los alargaban para que la gente los viera. Y se paraban las esquinas, y cuando ayunaban, dice que cuando estaban bien tranquilos, cuando pasaba la gente, iban todos pálidos. El Señor les dijo, no, cuando ayunen no se pongan pálidos, pónganse bien bonitos, báñense, vístanse bien, para que la gente lo vea, porque usted lo hace para Dios. Pablo era tan legalista, hermano. Tan legalista que Pablo dice que era tan legalista, dice que era irreprensible. Usted sabe que es uno ser irreprensible, que cumplía los 613 mandamientos de Dios, pero él pensó que los cumplía después lo que aterrizó. Pero hermano, aterrizó en caída libre. Usted sabe cuando uno se tira de un avión, pues, con paracaídas, el paracaídas no le abre el paracaídas, no le abrió la ley, hermano, cayó derecho al piso, cayó y se destortilló. Y en ese momento que se destortilló su vida, toda su vida pasada se
destortilló, hermano. Le olía a putrefacción, él mismo lo dijo. Todo lo doy por basura. Y dice que una luz, y oyó una voz. Hermano, qué importante. Caída libre, eso es lo que necesitamos tú y yo, hermano, porque seguro que venimos. Yo estudiando la palabra, y yo decía, Dios mío, bendito, tantas cosas que tienen que salir de nuestras vidas. Hermano, di Señor, bendito. Y yo decía, ay, Padre, a veces me he sentido yo como y ahora me huele mal. Me vuelvo mal. ¿Cómo será delante de ti? Hermano, delante de Dios. Así me sentí. Hermano, necesitamos aterrizar en picada y que no nos abra el paracaídas. Ese paracaídas, él estaba protegido por la ley y la ley no le abrió. Hermano. Y el Señor no le esperó para que aterrizara bien, no. Al piso se fue. Y terminó diciendo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso entendió y se volvió el enemigo número uno de la ley. El enemigo número uno del legalismo, el enemigo número uno del judaísmo, el enemigo número uno de todas las formas externas, y se lo voy a probar por la palabra. Ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer con mi tía? Dios mío, terminaremos, hermano, como Pablo, cuando iba en camino a Damasco. Había ido donde el sumo sacerdote, hermano, para que le dieran carta, porque el sumo sacerdote estaba por encima de Cristo. Y entonces le firmó las cartas y él iba en camino para coger y traer arrastrados a los cristianos, encarcelarlos, que los mataran. Y ahí fue donde, hermano, picada. ¡Qué importante! Hermano, para poder nosotros, mire, aquí hemos dicho, hermano, de que somos bien y buenos, pero si nos ponemos a analizar, hermano, la palabra, yo digo, ay, Señor bendito, perdónanos, ayúdanos a entender. Porque a veces nos refugiamos en otras formas, así sea en el estudio, así sea en el conocimiento, nos refugiamos y huele ya, y es de ya. Se lo digo, hermano. Así me sentí y así me siento. Pura basura. Hay que dar por basura toda cosa que no sea Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es el único, hermano. Él es el único que, hermano, cuando en el templo comenzaron a ofrecer el incienso en el lugar santo, dice que todo, hermano, dice Flavio Josefo, que eran kilómetros. A kilómetros la gente podía sentir el olor agradable del incienso que subía al Padre, y ese incienso no era otro que Cristo. Ese es el olor grato al Padre, Cristo. Cristo, hermano, solo Cristo. Para poder nosotros resistir, hermano, las mentiras. Hermano, las mentiras, no engañó a los ángeles, no engañó a Daniel, no engañó a todos. Y sigue con ese poder de engaño. Pero para nosotros poder resistir eso, usa la esposa, usa el esposo, usa la mamá, usa el papá, usa el pastor. Oye, ¿cuántos pastores han quedado por ahí con la feligresa y la esposa que no lo sabe en la casa? Usa el que sea. Hermano, por eso no hay que poner puestos los ojos en ¿quién? Jesucristo. No hay ningún pedazo de carne, por santo que usted lo vea. Cristo y solo Cristo, hermanos. Para resistir, hermanos, las antimañas, las mentiras del enemigo y cumplir toda la ley de Dios, necesitamos un blindaje especial, hermano. Un blindaje especial. Y no es de esta naturaleza, es de otra naturaleza. Necesitamos la coraza de justicia. Según la palabra, según la Biblia, para ser aceptos, agradables, olor grato delante de Dios, con nuestra propia justicia, Dios exige algunas cositas. O sea, para que usted y yo le podamos agradar con las formas que nos enseñan, porque usted va a un lugar y le enseña una forma, sale vestido de una forma, sale con camisa blanca y pantalón negro, y usted lo ve por toda parte, usted sabe de tal parte. Y las mujeres salen uniformadas, o sea, eso es tremendo.
Eso es tremendo cuando no hay unidad verdaderamente en el pensamiento de la palabra. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos más altos que vuestros caminos. Cuando vino Cristo, Él se hizo el camino y Él se hizo el pensamiento, porque Él es la palabra de Dios, para que usted y yo estemos en esos caminos altos y en ese pensamiento alto de Dios, hermano. Solamente así. Entonces, para poder ser aceptos delante de Dios con nuestro legalismo, necesitamos, ojo, perfecta obediencia a Dios y a todos sus mandamientos, perfecta santidad. Dios Él dice que viene por una iglesia como santa, sin mancha, sin arruga. Necesitamos perfecta humillación, pero ninguno podíamos humillarlo porque ninguno no queríamos a Dios. No queríamos saber de Él, lo dice la Biblia, lo dice Romanos. Necesitábamos una perfecta vida, o sea, una vida perfecta, que los vecinos en el trabajo, en cualquier parte, no, este hombre es perfecto. Y necesitamos hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿No le parece? No necesitamos eso para poder agradar a Dios con nuestro legalismo. Uy, mi hermano, ojalá que los legalistas escuchen esto. Pero que Dios les abra el entendimiento que somos simplemente un bulto de una volquetada de emociones. Eso es lo que es el ser humano, una volquetada de emociones, de pensamientos, de sentimientos, de decisiones, y listos para el hueco, o sea, para la putrefacción. Eso somos, dígame otra cosa, dígame que no. Entonces, ¿cómo vamos a agradar a un Dios santo, un Dios tan grande, hermano? Un Dios que Él mismo tuvo que venir para terminar esa obra, porque nadie, ningún hombre, nada en la tierra, todos estamos caídos. ¿Y cómo venimos entonces nosotros haciendo la obra de Cristo quedó imperfecta? Que dijo en la cruz, Padre, todo se ha cumplido, todo, hermano. Y nosotros tratar de agradar a Dios con cosas, formas de hombres, mandamientos de hombres. Uy, hermano, para ser aceptos delante de Dios, ¿quién cumplió la perfecta obediencia? ¿Quién cumplió la perfecta santidad, la perfecta humillación, la perfecta vida, la perfecta justicia? Cristo. Entonces, cuando usted y yo nos unimos a Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive. Cuando el Padre mira, el otro se murió y el que está ahí es Cristo. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. El Padre siempre lo va a mirar a usted y va a ver a Cristo. Pero hay que unirnos con Él, hermano, y no usar nada, ninguna cosa que usted siente aquí, que no sale toda la semana sirviendo, valiendo, haciendo lo que sea, por muy humilde que sea. Eso no nos sirve para ser aceptos delante de Dios. Eso debe ser un fruto de nuestro servicio a Dios, y es para Dios. Así que si el otro hermanito no lo hace tal cual como usted lo está haciendo, bendiga. ¿Por qué? Porque nosotros no nos está señalando a nadie. Para ser aceptos delante de Dios necesitamos la coraza de justicia. Coraza de justicia. Miremos por la palabra, qué lindo, por la palabra, cómo Dios ve nuestras justicias. Es importante entender eso. Cómo Dios ve el pelo, la cara, la ropa, el kipá, el talí, los cordoncitos, los mandamientos de hombre, la iglesia, porque nosotros somos mejores que aquellos, porque aquí somos los verdaderos santos de Dios, y eso lo dice el legalismo a nivel mundial. Como ve el Señor nuestra rectitud y nuestra moral para ser aceptos delante de Él. Vayamos a Isaías, porque según, hermano, la palabra, cada una de nuestras formas legalistas son graves delante de Dios. 64:6. Muy importante. Es así que la tenemos que leer. Isaías 64:6. Dice, si bien, mire, muy importante saber leer. Aquí el grande profeta de Dios, el santo profeta de Dios, está diciendo que él y sus formas son un trapo de inmundicia delante de Dios. Está diciendo Isaías, nosotros, se incluyó él, y toda la iglesia, somos como suciedad
Y todas, hermano, todas nuestras justicias, hagamos lo que hagamos, como trapo de inmundicia. Ya nosotros sabemos lo que es un trapo de inmundicia, ¿sí? Lo peor, pues. Como coger el pañal de un niño, 15 días y en el sol, y usted ir y olerlo y de pronto comer. Eso es delante de Dios. Delante de Dios, eso es. No cada una de nuestras justicias. ¿No le parece? Hermanos. Y entonces, ¿cómo me presento yo delante de Dios con mis formas? Porque allí me las enseñaron, pero si allí no enseñan eso. Si creemos que nuestra justicia nos lleva a estar, hermano, en paz con Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Vayamos a Romanos 3:20. Entendamos que Pablo no solamente tenía la ley, eran 613 mandamientos, Pablo tenía 6.000 mandamientos. Pablo tenía 6.000 mandamientos, él tenía Talmud. Entonces en el Talmud no podía, por ejemplo, para beber en este vaso, Pablo no, usted bebió ahí, no, eso hay que mandarlo, como he dicho, mandarlo al laboratorio, a que le echen ácido y todo eso para yo poder beber ahí, así era Pablo. Y todas las formas externas, seguir mandamientos, le dan algo del Talmud para que vea que le dan para cada receta, para cada color, para cada cosa. Y él al pie de la letra estaba con todo eso. Entonces dice Romanos 3:20, eso para poder que leamos Romanos 3:20 y poder entenderlo, ya que por las obras legalistas o de la ley, ya sea la ley de Dios o la ley de los hombres, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Sí. Ay, hermano. Entonces usted va a muchos de esos lugares y medio la capula está por aquí arriba, alguna cosa. Ay, hermano, usted va a tener ahí miles de ojos encima, así como rayos láser, y cada que vaya, y casi que le dan la mano a uno. Así son, yo conozco, así son. ¿Por qué? Porque por las obras legalistas ningún ser humano será justificado delante de Dios. Hermano, Dios mío, bendiga. Que el Señor no ayude a usted y me ayude a mí a entender esto. Porque yo no puedo ayudarlo a entender a usted ni me puedo ayudar a mí. Ese es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Mientras más conocemos a Dios, menos confiaremos en nuestras propias obras, hermano, o nuestra rectitud, o nuestra dignidad, o nuestro pudor. Hermano, menos hay que confiar en todo eso. Menos. Si hay orgullo congregacional, porque hay, hermano, no sí que lo hay. De pronto nosotros no caigamos en eso, porque, hermano, que aquí la palabra es tuya. No, perdona, os lo he dicho sin entendimiento. Porque me he sentido sucio, hermano, delante de Dios. Si hay orgullo congregacional, por lo que sea, orgullo por el núcleo exterior, a nosotros, en cambio, diría aquellos, no tienen entendimiento. No tienen entendimiento, ¿cierto? O por nuestro conocimiento bíblico, nuestros estudios, hermano, debemos conocer qué es la coraza de justicia de Dios. Si tenemos alguna de esas cosas, necesitamos conocer qué es la coraza de justicia. Y lo primero que debemos entender es que no tiene que ver con nosotros, con nada que usted y yo podamos hacer, no hay forma. Y segundo, que nos la tenemos que poner. Ay, pero Dios mío, usted es salvo y se la tiene que poner, porque Pablo le está hablando en Hebreos 6 a los salvos, a los santos, a los redimidos. Y tercero, que la coraza de justicia es algo que únicamente Dios provee. Dios, solo Él. Hermanos, si logramos entender qué es la coraza de justicia, nos va a mover el piso. Vamos a caer en picada. Vamos a terminar diciendo, miserable de mí.
Cuando Pablo entendió eso, por eso fue que dijo miserable de mí, no por otra cosa. No por otra cosa. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Dijo Pablo. Entonces, que el Señor nos ayude a caer en picado. Es tremendo, hermano. La justicia de Cristo, hermano, es la coraza del creyente. Esa es la que nos protege contra cualquier... Mire contra los que nos protegen. Nos protege contra los dardos del juego del maligno, contra las artimañas del maligno, contra sus disfraces. Nos protege, la coraza de justicia nos protege contra la condenación y contra la ira de Dios. Porque cuando yo atribuyo mis obras, por buenas que sean, como algo para agradar a Dios o para ganarme el favor de Dios, estoy diciendo que Cristo no terminó y por eso yo necesito algo más. Esa coraza de justicia, ¿sabe qué le costó a Cristo? Le costó la separación de Dios. Le costó las tinieblas. Una vez que se separó de Dios, usted ve que hubo 3 horas de tinieblas absolutas. Le costó la ira de Dios que era para nosotros sobre él. Será importante esa coraza de justicia, porque nos la tenemos que poner en la armadura para el soldado de Cristo. Muy importante. Muy importante. Mira lo que dice, vayamos a Eclesiastés 7:20. Uy, hermano, todas las formas legalistas, mandamientos de hombres, hermano, son cosas perversas y terribles contra Dios, la que sea. La diferencia se hace en el fruto. Que Dios nos guarde. Ojo, porque usted puede estar ejerciendo alguna cosa que no es una obra de la carne. Usted lo hace por una convicción. Ojo, que también está esa puerta. Usted puede estar haciendo, ¿me entiende? Usted se puede vestir en una forma que usted lo hace porque esa convicción se la atraviesa. No, está bien. Lo importante es que no sea mandamiento del púlpito. Y que cuando usted llegue de otra forma, no lo juzguen, no comience con esos ojos de fuego, pero no de fuego de Dios, juzgando, condenando. Dice Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es lo que dice Juan, primera de Juan, tercera de Juan. Dice que todos pecamos, y el que dice que no peca, hacemos al Señor mentiroso. Y Romanos 3:10 dice, en ese mismo versículo lo dice, Romanos, ya el Señor resucitó y se fue. Romanos 3:10 lo dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, lo confirma el Nuevo Testamento. Así que cualquier forma de justicia para justificarnos delante de Dios, qué grave. No para agradar a Dios, no. Dios mira el corazón. ¿Qué fue lo que miró cuando el Señor le dijo que fuera a ungir al rey? ¿Qué fue lo que miró? Miró al más grande, al más alto, al más bonito, el que estaba bien ordenadito. Este es. Y se equivocó 7 veces. El Señor le dijo, tú miras lo de afuera, yo miro el corazón. Por supuesto que cuando uno es convertido al Señor, uno está viviendo a Cristo, hay una transformación interior y exterior, pero no forma legalista, sino una condición total. Por eso hay una forma de vida, de pensar diferente, de actuar diferente, de vivir diferente, de caminar diferente, no solamente una ropa. Entendamos esto. Miren, muy importante entender esto.
toda actividad espiritual, mira que estamos haciendo una actividad espiritual, que nosotros hacemos sin la coraza de justicia, estará siempre marcada por nuestra naturaleza caída y corrupta. Casi todos los políticos, casi todos los creyentes. El Señor dice, muchos son los llamados, pocos. Necesitamos la coraza de justicia, hermano. La coraza de justicia. O sea, que todo sea, hermano, la vida perfecta de Cristo. Él. Así que para estar firmes y cumplir toda la ley de Dios, hermano, necesitamos un blindaje especial, coraza de justicia. Muy importante. Ya que vemos que dice el Señor que todas nuestras formas de agradarlo a Él, que no sean una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sino formas que enseñan los hombres, mandamientos de amor, son solo trapos inmundos ante Dios. Miremos lo que dijo David. Miremos lo que dijo David, como David, un hombre conforme al corazón de Dios. No cualquier hombre, un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 14, 143, 2. Mira lo que dijo David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Le dice, ahí en el Salmo 143, 2. Y no entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Dios no acepta nada. Job 25:4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Imposible. Entonces todas nuestras justicias, que no sea la justicia de Dios en nuestra vida, hermano, trapo de inmundicia, trapo de inmundicia, trapo de inmundicia. Para poder entender, hermano, esta coraza de justicia, vamos a la palabra, vayamos a Filipenses 3. Porque en Filipenses 3 Pablo nos da cátedra, una cátedra de lo que era su justicia legalista, conforme a la carne, a las obras de la carne, a las obras externas. Muy importante. A las obras externas. O según las obras de la carne. Filipenses capítulo 3, verso 4, la parte B. Dice, si alguno, paremos ahí. Él está hablando en Filipenses, año 58 en adelante, como siervo de Dios. Entonces dice, si alguno, ya sea un pastor, ojo, porque es que a veces vemos que el ungido de Dios, ungido es todo aquel hijo de Dios que es nacido de Dios y que tiene el Espíritu Santo. Entonces, si alguno, sea pastor, sea profeta, sea evangelista, sea lo que sea, piensa que tiene de qué confiar en la carne, pare. ¿Qué significa confiar en la carne? Significa confiar en que podemos hacer algo para cumplir cosas de Dios o para agradar a Dios, ya sean los mandamientos de Dios, 613 mandamientos, o los mandamientos de los hombres, la ley de Moisés o los mandamientos de los hombres, cualquier mandamiento que le den. Eso está llena los legalistas. Entonces dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más. O sea, él está diciendo, pastor, en lo que quiera. Usted dice que puede confiar que usted es más santo que yo. No, está en las nubes, cáigase de allá. Yo más. Yo soy irreprensible. Muéstrame algún pastor que sea irreprensible.
Pero era irreprensible en su manera de ver la ley de Dios. Es que hay maneras de ver la ley. Por eso, mire, ¿usted por qué cree que hay tantas sectas religiosas, hermano? Miles y miles. Porque cada uno interpreta la ley de Dios. Nadie deja que la palabra se interprete solito. Entonces, lo que Pablo está diciendo en esencia es esto. Si hacemos una competencia, ay, los pastores conmigo, dice Pablo, cualquiera, no importa. Hagamos una competencia para justificarnos ante esta ley legalista de la carne. Yo le gano a todos. Yo era el más legalista, dice Pablo. Es lo que está diciendo. Yo soy irreprensible, no hay nadie más íntegro que yo. Oh, él había estudiado a los pies de uno de los sabios más grandes de Israel, Gamaliel. Y Pablo era un maestro. ¿Usted por qué cree que Dios escogió a Pablo, hermano? Cuando yo me pongo a analizar por qué Dios escogió a Pablo, es que Dios es sabio. No cabía ningún otro ser humano en el planeta Tierra. Nadie, solamente Pablo. Pablo cumplía todos los requisitos que Dios necesitaba, y por eso lo llamó. Qué precioso el Señor, no hay nadie más íntegro que yo, decía Pablo, lo pueden ver en mi rostro, en mis ayunos, en mi gorrita, en mi talí, en mis filacterias, en todo lo pueden. Pablo era especialista en eso, obras externas. Matar a mi manito, predicar cosas, o sea, todo lo que decía la ley, cosas externas. O sea que en la obra de la carne, Pablo dice, no hay quien me gane. Me sobran las credenciales. Y si cree que estoy mintiendo, veré después. Además que soy irreprensible, decía Pablo. Verso 5. Circuncidado al 8º día. O sea, ese es uno de los mandamientos de la ley, que los hijos de Israel tenían que ser circuncidados en el 8º día. No antes ni después, porque caían en pecado grave. O sea, mire, del linaje de Israel, o sea, no cualquier mundano por ahí, no, de aquel Israel que el Señor lo llamó, lo bendijo y le dio bendición para todos nosotros. De la tribu de Benjamín, porque Benjamín había sido otro de los hijos favoritos, el segundo hijo, el último hijo favorito, pero el segundo el hermano de José. Y de ahí vino la tribu que reinó, que fue Saúl. Entonces venía de ese linaje, que era un linaje especial en todo Israel. Benjamín, el agradado del Padre. Y dice, hebreo de hebreos. O sea, Pablo, aunque estuvo viviendo en Roma y en muchas otras partes, nunca dejó de hablar el idioma, siempre lo mantuvo, siempre mantuvo sus costumbres y sus tradiciones a la perfección. O sea, soy más hebreo que cualquiera de ustedes, está diciendo. Muy importante. En cuanto a la ley legalista, los mandamientos para la carne, de hacer cosas, de mostrarme en mi cuerpo cosas, hermano, perseguidor de la iglesia. O sea, porque la iglesia ya no estaba bajo mandamientos legalistas, el Señor había sido el fin de toda la ley. Entonces, y esto no hace nada de lo que yo hago, los perseguía para matarlos. Hermano, en cuanto a la justicia, ojo, que es por la ley irreprensible. Muy importante. Entonces, ¿qué muestran todos estos versos? La futilidad, el vacío tan grande del legalismo. Lo que está mostrando Pablo, él está mostrando en él, para después enseñarnos otra cosa. El legalismo consiste en cantidades de cosas o intentos para alcanzar, mano, la santidad mediante la aflicción del cuerpo, de muchas formas. Muchas formas. O el descuido del mismo cuerpo. Uy, hermano, ahí salieron sectas tremendas. Vayamos a Colosenses 2:20 para que veamos algo. Acuérdense que estamos en una introducción. Colosenses 2:20. Muy importante terminar esto, ya casi terminamos, pero vamos a terminar esto. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, o sea, sin conversión, sin Cristo, os sometéis a preceptos
mandamientos, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Y podría haber seguido con muchas más. Ponte esto, no te pongas aquello, quítate esto, córtate esto, todo eso, lo mismo. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Todo lo que se hace externamente se destruye. La piel se va envejeciendo, etcétera, etcétera. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea que la gente lo hace voluntariamente después de que se lo enseña. En humildad, ahora yo me he visto así, me siento. Mire, ¿usted por qué cree que los judíos ortodoxos todos visten de negro? Por humildad. Y todos son enemigos de Cristo, aborrecen a Cristo, aborrecen la palabra, aborrecen la iglesia, a muerte. Entonces, culto voluntario, no, eso no lo demanda Dios. En humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tiene, oye hermano, yo digo, ¿qué poder va a tener el que yo tenga la cara pálida? ¿Qué poder va a tener contra los apetitos de la carne? ¿Qué? O porque me pinte o no me pinte. ¿Qué poder tiene lo uno o lo otro? Ojo, cuando es una dirección del Espíritu Santo, hágalo. Es una convicción de Dios, hágalo, glorifica a Dios. Pero que no sea una obra que le enseñaron y como tal se le quedó y así ahí lo hace. Porque pasa a ser una justicia propia. Mire, Pablo está diciendo aquí que no nos metamos a preceptos de cosas, corte, no haga esto, hágase aquello, no. Lo está diciendo aquí claramente. Y puede anunciar 100 cosas que hacen en muchas cosas. Usted no sabe que la iglesia, por ejemplo, la iglesia creo que era de Pepito Pérez y la iglesia de este pastor puertorriqueño que ya murió, la mujer no se podía cortar las axilas. No se podía unir, rasurar, no, porque era pecado. Y muchas otras cosas, mandamientos de hombres, hermano, que el Espíritu Santo lo convenció a ustedes, o bueno, ok, bueno, a lo mejor, gloria a Dios, y es una convicción del Espíritu, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne, contra cuáles, que tiene el esposo, ya no lo ama y está mirando otro. Que tiene la novia y sigue mirando otra, que tiene una casa y quiere otra y después otra, etcétera, etcétera, etcétera. Los apetitos de la carne que nos dominan. Si no estamos con esa coraza para que no penetren, necesitamos la justicia de Cristo. Y si la justicia de Cristo está, todas las demás justicias son basura. Ojo, hieren ya, trapos de inmundicia. Importante. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Dios condena y rechaza toda justicia que no sea su propia justicia imputada en Cristo para nosotros, para el pecador. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. En este día, Señor, en este tu día, primer día de la semana, Señor, que hay tantos que lo violan como violan todo el día todo tipo de cosas. Porque si violamos tu mandamiento, Señor, ¿qué no violaremos, Señor? Y aquellos que no pudieron venir o que no pueden ir a congregarse donde estén, a honrar tu día, Señor, por razones de salud o por cualquier circunstancia obligatoria, Señor, guárdalos, protégelos y que mantengan su paz, porque hay lugares en donde los obligan a trabajar este día, Señor. Pero tu día es santo, Dios mío. Ten misericordia de aquellos que pisotean y pisotean tu palabra, como quieren, como les da la gana, Señor. Ten misericordia, Señor. Dios mío, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, lo que es esa coraza de justicia, que a pesar de que ya somos salvos, tú dices que nos vistamos y que nos pongamos esa coraza de justicia, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque hay tantas normas, hay tantos mandamientos de hombres, tantas exigencias, tantas reglas, tantas leyes humanas, Señor.
que han desviado, Señor, nuestra mente, nuestro corazón de tu palabra, Señor, de tu perfecta voluntad, Señor, por querer agradar como uniformados para agradar a un pedazo de carne, Señor, y no tu perfecta voluntad, que tú requieres que la semilla caiga en tierra y muera, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, solo me glorío en Cristo. Me he propuesto no saber entre los hombres a nadie más, sino a Cristo y al crucificado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdanos, Señor. Glorifícate, Señor, para que podamos continuar, si es tu voluntad, en este lugar, Señor, y poder continuar con esta enseñanza. Hermano y hermana, por favor, con los ojos cerrados, quiero hacer un llamado. Si usted, hermano y hermana, ha sido enseñado y ha hecho a conciencia cosas para tratar de agradar a Dios, la palabra es muy clara: a Dios no lo podemos agradar, es imposible. El único que agrada a Dios es Cristo. Por eso dice la Biblia que nos vistamos de Cristo, dice que nos unamos a Cristo, dice que muramos para que Cristo viva. Pidámosle perdón. Yo también, Señor, te pedimos perdón, Señor, si en alguna forma hemos hecho o estamos haciendo algo con lo cual nos identificamos y creemos que por eso, Señor, te estamos agradando, Dios mío. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a cubrirnos, Señor, a vestirnos siempre esa coraza de la justicia perfecta de Cristo. Su perfecta vida fue asignada a nosotros, porque cuando el Señor nos ve viviendo una vida perfecta a pesar de las circunstancias. Cuando la perfecta justicia de Cristo es coraza en nuestra vida. Y quiero hacer un llamado, si hay alguno aquí, hermano, con los ojos cerrados, si usted está viviendo una vida que no agrada a Dios, si usted, a pesar de la palabra que ha escuchado en este lugar y de pronto en otros lugares, y usted sigue como si nada, como congregándose como cuando estaba en la religión, hermano o hermana o persona que lo visita, pídale perdón a Dios, no juegue más con Dios. Señor tiene el poder para capacitarnos, hermano, para capacitarnos, para enamorarnos. Él dice que Él prometió darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu y poner su espíritu dentro de nosotros. Dice para que lo temamos y lo agradezcamos.